¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de los datos de empleo en Estados Unidos. Conocimos datos extremadamente importantes en la principal economía del mundo. Vamos a ver cómo resultaron, qué es lo que debería pasar en los mercados, cuál fue el impacto, por supuesto, y obviamente tratar de buscar alguna alternativa pensando en lo que son estos datos y los cambios que irá a generar para la Reserva Federal. Vamos a comenzar inmediatamente viendo cuáles fueron estas cifras de empleo en Estados Unidos. Tuvimos un promedio de ingreso por hora mejor al esperado, a un 0,6% creció durante septiembre, por encima del 0,4%, aunque el dato del mes anterior fue corregido a la baja. Por otra parte, la creación de empleo no agrícola, que es el principal dato que se entrega en este informe laboral, preparado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, alcanzó 194.000 nuevos puestos laborales. Este dato es importantísimo porque el mercado estaba especulando cerca de 500.000 nuevos empleos y solo resultaron 194.000. Esto genera obviamente un impacto importante en los mercados que vamos a revisar en algunos minutos. Por otra parte, el dato del mes anterior y también el del mes de julio fue corregido al alza, lo que también libera cierta presión con respecto a esta cifra. Y la tasa de desempleo alcanzó un 4,8%, bastante mejor el 5,1% esperado y el 5,2% obtenido en el mes anterior. La tasa de desempleo es el dato que menos se mira, porque tiene un problema bastante grande, ya que depende de la población activa, y cuando están con muchos estímulos fiscales, monetarios y mucho dinero que está circulando y llegando a las personas, lo que pasa es que mucha gente deja de trabajar, porque incluso está ganando más de lo que estaba ganando anteriormente con estos apoyos gubernamentales especialmente. En ese sentido, la población activa disminuye. Por lo tanto, es el dato que menos se mira porque tiene ese problema en que depende de la población activa que también se ve modificada por factores de apoyos gubernamentales especialmente. De los otros dos datos, de la creación de empleo no agrícola y el promedio de ingresos por hora, los dos son extremadamente importantes y les voy a explicar por qué. El primero, este promedio de ingresos por hora, lo que nos habla es cuánto es la variación que tienen por los ingresos en cada hora de trabajo los trabajadores de Estados Unidos. Esto es importantísimo porque el estadounidense, como la gran mayoría de los occidentales, a medida que tiene más dinero, va a gastar más. Consume más, eso genera una actividad económica mejor, se representa un crecimiento económico más sustentable, o más importante, mejor dicho, más fuerte, y este escenario obviamente sería favorable. Precisamente con un cambio en los ingresos de un 0,6%, mejorando el 0,4%, es una noticia positiva para la economía estadounidense. Pero la noticia negativa viene en la creación de empleo, porque hubo una creación de empleo de 194.000 nuevos puestos laborales, pero se esperaba mucho más nuevos puestos laborales, se esperaban cerca de 500.000. Esta situación genera el efecto contrario al que hablamos anteriormente. Ahora, en términos de las expectativas, son menos personas que van a recibir dinero, y estas menos personas, porque obviamente van a haber menos personas que se crearon algún empleo para estas personas durante el último mes, al recibir menos dinero implica de que va a haber menor consumo, de que va a haber menor dinamismo macroeconómico, y eso puede afectar en las expectativas de crecimiento para Estados Unidos. Muy importante esto lo estoy comentando por algo muy sencillo, porque esto genera cambios en las perspectivas de la Reserva Federal, y vamos a ver esto inmediatamente. Acá tenemos a los miembros de la Reserva Federal. Desde el presidente de la Fed, que es Jerome Powell, el vicepresidente y otros miembros importantes de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante para la Fed? Porque hoy en día la Fed está ha tenido varios comentarios donde apunta a un retiro de estímulos durante este año, el 2021, y una probable alza de tasa al 2022 que está especulando el mercado. Para eso deberíamos conocer datos positivos, datos que sean sólidos en Estados Unidos, debido a que una alza de tasa el próximo año o un retiro de estímulos tiene que venir acompañado de una recuperación económica. Si es que no se genera esa situación, ese escenario, obviamente que subir la tasa de interés, retirar los estímulos, genera un perjuicio mayor para la economía. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos estar viendo? Vamos a revisar un poquitito el pasado
con lo que fue la última reunión de la Fed con las proyecciones económicas. Fíjense acá cómo tenemos para el año 2021, se espera un crecimiento del 5,9% por debajo de lo que se esperaba en junio, esto fue en septiembre. La tasa de desempleo se espera en 4,8, mayor al 4,5 que se esperaba en junio, pero acá vienen datos muy importantes, que es la inflación dada por el gasto del consumidor y la inflación subyacente. Ambas superaron lo que había sido la proyección anterior. Esto fue en septiembre. ¿Por qué esto es clave? Porque si conocemos datos que apuntan a que debiera haber mayor inflación, por lo tanto, si es que hay mayor dinamismo económico, se genera mayor inflación, lo que se genera es que la Reserva Federal debiera tener más motivos para retirar los estímulos monetarios. ¿Qué ha sucedido ahora? Con este dato de creación de empleo bastante por debajo de las proyecciones, se disminuyen ligeramente las expectativas de que la Fed tiene que actuar de forma rápida y de forma fuerte, de forma bastante importante en hacer los cambios principalmente de lo que es el retiro de estímulos. Me quedé pegado, pero vamos a seguir. De lo que es el retiro de estímulos, especialmente con estos datos de creación de empleo no agrícola. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque va a depender para las próximas proyecciones, pero también acá tenemos algo que es clave. Estas son dónde ve la tasa de interés cada miembro de la Fed para el 2021, para el 2022, 2023 y también ya para el 2024 y largo plazo. Para el próximo año tenemos exactamente la misma cantidad de miembros de la Fed que piensan que debieran subir la tasa de interés, ya sean 25 o 50 puntos base, y la misma cantidad en que se tiene que mantener la tasa de interés. Este dato de empleo que salió negativo libera cierta presión a la Fed de que no debiera actuar de forma tan acelerada o tan rápida, porque estas dudas con respecto a la creación de empleo le dan un soporte más que importante para, por lo menos en el corto plazo, no tener que estar tan acelerado con el proceso de retiro de estímulos. E incluso los comentarios se podrían moderar. De todas maneras, las cifras de Estados Unidos en general han salido bastante elevadas. Por lo tanto, debiéramos mantener esa eventual retiro de estímulos durante este año, pero esto libera un poco de presión para la Reserva Federal y los movimientos de tasas. ¿Cómo impacta esto en los mercados? Vamos a ver inmediatamente y por supuesto algunas alternativas que se pueden generar en el corto plazo. Lo primero, el dólar index. El dólar cae después de estos datos por algo bastante sencillo. ¿Por qué el dólar puede caer con alguna decisión de la Fed? El dólar cae cuando las cifras económicas están negativas, cuando están por debajo de las expectativas. ¿Por qué? Porque hay un menor dinamismo económico en la economía. Por lo tanto, la moneda se desvaloriza, pierde valor y se está viendo precisamente esta situación. Además, cuando tenemos políticas monetarias ultra expansivas, cuando estamos hablando de estímulos monetarios, bajas de tasas fuertes, las monedas de donde corresponde el Banco Central también muestra un debilitamiento. Por lo tanto, en este caso no se habla de una baja de tasa o de mayores estímulos, pero se recorta, se disminuyen los estímulos de las proyecciones de estos recortes de estímulos. Ya no hay tanta expectativa de que el recorte de estímulos tiene que ser inminente, porque obviamente con este dato se libera cierta presión, pero ojo, cierta presión para la Fed. No es algo que cambie el panorama bajo ningún punto de vista, pero momentáneamente, muy en corto plazo, se está generando este debilitamiento para el dólar. De todas maneras, a prestar mucha atención en el aspecto técnico. Fíjense cómo trae esta directriz alcista de corto plazo, que ha respetado prácticamente a la perfección. Si hoy día vemos una ruptura a la baja después de estos datos de esta directriz alcista, y especialmente una ruptura de los últimos mínimos, que está una zona interesante entre máximos previos, que está en esta zona, y los últimos mínimos que tuvo el precio, entre el 93,65, 93,78, 80 puntos aproximadamente, podríamos ver un mayor debilitamiento del dólar a nivel global. Ahora, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Que podríamos ver alguna caída, pero puntual, pero no deberíamos tener un cambio radical en lo que quiera hacer la Reserva Federal, por algo muy sencillo, porque hemos conocido cifras sostenidas durante los últimos meses que están hablando de una reactivación económica muy importante en Estados Unidos, un sobrecalentamiento económico, con tremendas cifras de actividad, pero con una alta inflación. ¿Y cómo se puede frenar una alta inflación? Con retiro de estímulos y posteriormente con alzas de tasas, precisamente para desincentivar el consumo y la inversión, y así no hay un incremento de precios tan importante.
Por lo tanto, este dato genera un movimiento puntual, pero no debiera cambiar la estructura de la Reserva Federal pensando en las próximas semanas, donde todos están apuntando que en noviembre ya podría venir el primer retiro de estímulos, la primera parte del retiro de estímulos con respecto a la Reserva Federal. Niveles claves, si es que respeta esta directriz que trató de romper pero no confirma, podría ser una excelente señal para volver a privilegiar compras, pensando en ir a buscar 94,50, 94,75 e incluso niveles superiores 95,15, 95,35 puntos para el dólar index. Por otra parte, el oro ha mostrado un fuerte impulso. El oro sube cuando cae el rendimiento de los bonos del tesoro, y el rendimiento de los bonos del tesoro está muy ligado a las perspectivas de tasas en Estados Unidos, a las tasas obviamente del mercado. Pero por supuesto que si es que tenemos una noticia o algunas noticias que generan esta expectativa de que no debiéramos ver una alza de tasas tan pronto en Estados Unidos o con tanta fuerza, eso genera una caída en el rendimiento de los bonos del tesoro, se hace más atractivo el oro que los bonos del tesoro como activo de refugio, y además la caída del dólar impulsa a los commodities que están dolarizados, por tanto, por partida doble ha mostrado esta mayor apreciación. Mucha atención, 1.785 y 1.790 dólares, zona de resistencia clave en el corto plazo. El oro tiene fundamentos bajistas, obviamente que está subiendo por la noticia, pero ha mostrado máximos decrecientes en el último tiempo, aún siguen siendo decrecientes, si se dan cuenta, sigue estando por debajo del último máximo. Por lo tanto, esta zona va a ser clave para ver si es que tenemos un cambio de tendencia de corto plazo para que vaya a buscar nuevamente la zona de los 1.835-34 dólares, o si es que vemos un apoyo en estos niveles para volver a mostrar un debilitamiento. Esto se generaría si es que volvemos a conocer datos en Estados Unidos que estén apuntando a una mayor reactivación económica, lo que por supuesto genera también para el oro una caída por impulso del dólar, por impulso del rendimiento de los bonos, pero también porque la situación económica, al ser favorable, no hay tanto incentivo en buscar activos de refugio, que en este caso el oro también se vería perjudicado. Así que a estar muy atentos con la zona entre 1.785 y 1.790, puede ser un nivel extremadamente importante en el corto plazo para determinar el siguiente movimiento del oro. Creo que no irá a tener la fuerza suficiente para volver sobre los 1800, por lo tanto en el corto plazo voy a evaluar entre los 1785 y 1790. Si es que respeta esta zona, si no hay ningún tipo de ruptura, voy a tratar de privilegiar ventas pensando en que Estados Unidos debiera empezar a preparar el mercado para el retiro de estímulos y las alzas de tasas. Y finalmente el S&P 500, el principal índice de Estados Unidos, considerado el más representativo, ha mostrado movimientos bien escasos en la jornada después del dato. Acá hay que ser bastante selectivos, y lo hemos dicho anteriormente. Con la renta variable hay que ser muy selectivos. Cuando hay noticias que apuntan a que la Fed no debería estar tan apurada en el retiro de estímulos, es algo positivo, principalmente para las compañías que están ligadas al sector tecnológico y compañías de crecimiento, porque son las que necesitan mayor cantidad de condiciones financieras más favorables para precisamente crecer y para ir a buscar sus objetivos. Y en base a esa situación, por supuesto que a medida de que los datos salgan negativos o generen cierta duda con el retiro de estímulos, las compañías tecnológicas y de crecimiento son las que más beneficiadas se van a ver. ¿Cuáles se ven perjudicadas? Las que están ligadas al sector financiero, las que están ligadas principalmente a los bancos, porque obviamente esto, al retrasar un eventual retiro de estímulos o al no ser tan agresivos con la alza de tasas, ojo, si es que conocemos más datos que apunten que la economía no se está recuperando de tan buena forma en Estados Unidos, debiera generar que estas acciones se vean perjudicadas precisamente porque se ven beneficiadas con los márgenes de tasa, y a mayor tasa obviamente pueden sacar mejores márgenes. Por lo tanto, ahí tienen un impacto negativo con respecto a este sector en particular. Así que hay que ser bastante selectivos con la renta variable. El mercado se lo ha tomado con bastante mesura, sin grandes movimientos, y de hecho el movimiento de hoy es bastante plano. Si vemos
El impacto que tuvo después de conocerse los datos, tuvo un impacto de bastante volatilidad, pero después siguió con este último impulso alcista que estaba mostrando en un gráfico, insisto, de muy corto plazo, de 15 minutos, donde el índice S&P 500 podría seguir mostrando esta recuperación, especialmente después que se ha liberado otro tipo de tensión política, que es la duda que existía con respecto al techo de la deuda de Estados Unidos. Se esperaba que podrían cumplir la deuda el 18 de octubre, hoy se ha dado, ayer mejor dicho, ya se dio un espacio mayor, se llegó a un acuerdo de corto plazo en el Senado de Estados Unidos, que ahora tiene que pasar por el Congreso, pero quiere hacer solo un trámite, donde aportaría a que Estados Unidos pueda cumplir su deuda hasta diciembre, por lo menos. Esto ya es una noticia positiva en el corto plazo, y esto también podría apoyar algún repunte adicional en el S&P 500, pero insisto, siempre siendo muy selectivos. Importante los datos que conocimos hoy día en Estados Unidos, muy importante los cambios que se pueden generar para la Fed, a prestar mucha atención porque se pueden generar alternativas extremadamente importantes para el trading. Si quieres saber mucho más sobre trading, ingresa a www.capitalia.com, allí vas a encontrar mucha información y por supuesto, si dejas tus datos, no te estás creando una cuenta, pero sí se van a contactar contigo y al contactarse contigo te pueden contar todo lo que necesitas para saber de este maravilloso mundo del trading. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada, nos encontramos en una nueva ocasión.